fraternal abrazo para todos aquellos que participan de este primer encuentro del mes espírita mundial. Aquí, desde Asunción, Paraguay, representando al Centro de Filosofía Espiritista Paraguayo, nos encontramos para nuestra participación haciendo llegar fraternales abrazos a todos los queridos compañeros, amigos y aquellos que por primera vez nos encontramos a través de esta maravillosa experiencia que se inicia en este primer encuentro espírita mundial. Tengamos paz, tengamos armonía y la alegría de servir en nombre del Cristo amado, trabajando, vigilando y amando siempre. Estamos aquí presentes Jorge Aníbal Segovia, quien les habla, Gloria Ábalos de Insfram, para tratar sobre el tema ¿qué dicen los espíritus de Jesús? Con ustedes, Jorge Aníbal Segovia, que desarrollará la primera parte del tema de hoy. Queridos hermanos, este tema que nos compete a nosotros desarrollar es tan amplio y tan fantástico porque hablar de Jesús significa tantas cosas para todos nosotros. En primer lugar, por ser el hombre más perfecto que pisó la tierra, un hombre sencillo, humilde, pero con una grandeza extraordinaria. Jesús tuvo la capacidad de achicarse hasta nosotros, manteniendo su grandeza y su realeza. Dicen los espíritus que tanto se habló de todo lo que hizo Jesús. Se sigue hablando y se seguirá hablando y haciendo comentarios de su obra. Y resaltan principalmente lo que fue el testamento que dejó Jesús. El Nuevo Testamento, una obra fantástica porque nos deja a nosotros o nos brinda a nosotros consuelo y nos muestra el camino que debemos de recorrer para encaminarnos hacia la perfección. Pero a la vez, a todo eso le acompaña esa obra fantástica o ese trabajo fantástico que hizo Jesús como un gran maestro, como un gran psicoterapeuta, brindándonos una herramienta fundamental para tratar los múltiples problemas que se nos presentan a nosotros. Problemas psicológicos, mentales, espirituales, morales, y que a través de su legado logramos nosotros encaminarnos, corregirnos y superar las dificultades. También nos dicen los espíritus que
en la época en que Jesús vivió aquí en la tierra como un ser encarnado, era una época de mucha ignorancia, en donde toda esa sombra oscura que envolvía a la humanidad hacía que sea mucho más difícil la lucha y la vida de los seres que vivían. Hoy en día eso es un poco diferente, porque en más de 2000 años ha cambiado un poco lo que es esa sombra que nos envolvía y que nos sigue envolviendo, pero la luz va llegando cada vez más hasta nosotros. Esa luz que llega desde el mensaje de Jesús. Esa es la luz que cada día va a ir envolviendo más a toda la humanidad. Sin embargo, esa luz y esas enseñanzas fueron dadas ya en aquella época por Jesús. Y nos dicen más los espíritus, que Él era incomprendido, que Él era perseguido, pero a la vez amado, a tal punto que en cierto momento, cuando a Él lo condenan, todos aquellos seres que lo amaban y que lo seguían, si bien se mantuvieron en silencio, sin embargo, nunca dejaron de amarlo. Eso dicen los espíritus. El amor hacia Jesús en los momentos del holocausto siempre fueron fieles hacia Él. Y, sin embargo, con todo el poder que tenía Jesús, proveniente de nuestro Padre hacia Él, Él permitió que ocurriese ese holocausto, que llegue al momento cumbre para dejar su mayor enseñanza a toda la humanidad. Ese mensaje que Jesús nos transmite a nosotros, de pasar por situaciones difíciles, de pasar por momentos de sufrimiento, de dolor, ¿cómo hizo Él para poder superar todo eso? Se mantuvo en un estado de humildad y de mucho amor a toda la humanidad. Solo el amor nos hará libres a los hombres. Eso es lo que Jesús vino a transmitirnos a nosotros. Por eso deja en su principal mensaje a la humanidad: ama a Dios nuestro Padre en primer lugar, y después a todos los hombres de la humanidad. Si nosotros nos encaminamos a seguir el camino que Jesús vino a mostrarnos, a seguir los pasos de Jesús, perfectamente tenemos marcada la ruta para poder continuar con su obra o con su trabajo. Todas las indicaciones, todas las orientaciones, según nos dicen los espíritus, está dada en su testamento, en el Nuevo Testamento que conocemos nosotros.
el amor como principal herramienta, el perdón, la humildad. Y así nos va hablando Jesús o nos va mostrando de cómo nosotros tenemos que hacer para seguir su camino. No nos vamos a sentir solos, no debemos de sentirnos solos, porque todo aquello que en su nombre emprenden algo, ahí Él estará presente siempre, con esa certeza, con esa seguridad y aquella que a nosotros los espíritus nos brindan para todo trabajo o todo emprendimiento que tengamos que hacer. Sabemos de que nunca vamos a estar solos, siempre vamos a estar acompañados y fortalecidos. Así que, mis queridos hermanos, tengamos la suficiente fe y confianza que así como Jesús confiaba plenamente en su Padre, Él siguió fielmente toda la tarea que debía de hacer y cumplir, por más difícil y dolorosa que aparentemente se presente, por la certeza que Él tenía de que Él estaba siempre acompañado y la certeza también de que nosotros tenemos la continuidad de la vida siempre hasta la eternidad. Y seguros de que si hacemos bien, llegaremos en un momento a lograr nuestro mejoramiento y nuestra perfección. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es un principio maravilloso y extraordinario que aquellos que abrazamos el cristianismo tenemos presente. El camino, porque ha señalado a los hombres aquella pauta de que las leyes de Dios son las que guiarán nuestros pasos caminando hacia nuestra libertad espiritual. La vida, porque aquí, como Él nos señaló, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Encontramos nosotros la presencia de la vida antes, durante y después de nuestra estadía en la tierra. La verdad, la justicia, la verdad en relación a nuestra existencia, la verdad que es aquella inconmensurable en relación a lo que Dios señala para todos sus hijos en su creación. Por ello, mis hermanos, los espíritus maravillosos que han abrazado la tarea, principalmente en los caminos espíritas, señalan a todos los hombres la figura del maestro como aquel que vino a cumplir la ley. ¿Cómo es difícil cumplir la ley? Esa ley que está dentro de nuestro ser, inscripta en nuestra conciencia, donde encontramos las verdades, las realidades de los seres encarnados y desencarnados. Aquellos espíritus maravillosos que ya han aprendido, que ya han pasado por todas las experiencias y hoy iluminados nos traen a nosotros la figura del maestro como aquel que ha encarnado en la tierra, cuando pudiera él enviar a emisarios para ser sus representantes y traer los mensajes
y enseñarnos a nosotros a 2000 años atrás. Fue Él personalmente quien se redujo, bajó a la tierra, moró entre los hombres y demostró la verdadera humildad, el verdadero sentido que tiene el camino al cielo, aquel anhelado cielo que nosotros tenemos. Encontramos que Jesús podía haber erradicado todas las situaciones de un solo deseo, de las vicisitudes que tuvo que vivir. Encontrando a Magdalena en ese camino, pudiendo haberla rechazado, la invitó a la vida buena, esperó y luego recogió sus frutos. Pudiendo haber enfrentado a Herodes, que hizo separar a todos los niños de la tierra, él sencillamente se alejó. Pudiendo haber marcado los caminos de Pablo de Tarso, se le apareció en las puertas de Damasco y le hizo comprender de su error, mostrándole el camino, y he ahí cómo nos encontramos con el convertido de Damasco. La humildad. Aquellas situaciones donde compartió hasta el último momento con Judas, el estudiante rebelde, aquel que aprendía con él, pero traicionándolo, llegó hasta el punto de ofrecerlo y venderlo para su muerte. Ahí él dijo, podía haber salido, pero tomó la cruz y por orden de Pilato, ante los jueces que podía haber ridiculizado al mismo, que estaba ante situaciones muy críticas en la ley, él lo tuvo con sus apóstoles a su alrededor hasta los últimos momentos de su vida. Tomó la cruz, la cargó y se fue con ella, demostrando que ser humildes no es ante una enfermedad, ante una situación crítica de la vida, donde somos obligados a bajar la cabeza y entregarnos a Dios. No, Él nos enseñó que la humildad es en todo momento, en esa relación que tenemos permanentemente, que Emmanuel nos señala, de las virtudes del Cristo en relación a la humildad. Encontrarnos frente a frente, en el día a día, y viendo cómo en cada acción, en cada momento, en cada reacción que él tuvo, demostró el verdadero sentido de lo que llamamos humildad. Jesús es el gran reformador del mundo, aquel que nos hizo ver cuán pequeños somos en nuestra realidad individual, cuán pequeños somos y cómo solamente el amor hará de nosotros seres felices, enseñándonos que no es conquistando como nosotros seremos grandes, enseñándonos que donando es como nosotros alcanzaremos la verdadera felicidad. Él nos dijo, yo no he venido a quebrantar la ley, he venido a cumplirla. Por lo tanto, en esas demostraciones que nosotros encontramos en su pasaje por la tierra, hallamos la verdadera forma de cumplir la ley.
primero necesitamos entenderla, luego comprenderla hasta el momento que lleguemos a practicarla como el Cristo nos enseñó. Por ello, mis queridos hermanos, nosotros encontramos a un Jesús actual a través del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda y de las maravillosas y cariñosas manos de nuestro querido Divaldo Franco. En el libro de Transición Planetaria vamos a encontrar cómo describe la situación del maestro ante la circunstancia que nos toca vivir hoy en la tierra. Porque hablamos de lo que Manuel nos decía de aquel tiempo en que él se encontró presente entre nosotros. Y traemos al presente la tierra hoy en este milenio, avanzando vertiginosamente hacia un cambio impostergable, donde tenemos, según Manuel Filomeno de Miranda, a un gran soporte que trabaja en pos de ese paso gigantesco en el cual se encuentra presente la tierra hoy, hacia un mundo de regeneración, donde necesitamos el aval del maravilloso Jesús, que es el responsable de la tierra, el responsable de guiar los pasos, de que podamos comprender qué es lo que debemos y no debemos hacer. ¿Cuál es nuestra conducta para acompañar este proceso maravilloso de transformación hacia un mundo mejor? Jesús solicita para nosotros que ya estábamos con el tiempo vencido un pequeño plazo para avanzar y lograr este proceso en el que nos encontrábamos. Ya llegó el momento, pero no lo hemos comprendido aún. Hoy nos encontramos ante una situación difícil, donde el mundo es sacudido por una situación de salud. Y todo esto significa despierten. Es Jesús que está ahí diciendo, toma mis manos, sígueme. Encontrándonos en esta situación, hoy presentes nosotros aquí, con el Maestro vivo en nuestras vidas, con el Maestro guiando nuestros pasos, cristianos como somos, abrazando nosotros la doctrina de los espíritus, donde nos han señalado todo el camino a seguir. A través de las vivencias del Cristo, recibimos nosotros con alegría todo mensaje y donde encontramos que, ¿por qué no nuestra reforma moral para la conquista de nuestra felicidad? Sabemos que cuando nuestro dulce Chico Xavier dejó la tierra, los espíritus trajeron de mensaje cómo él fue recibido en el mundo espiritual, donde el Cristo, aquel en nombre de quien vivió su vida aquí en la tierra, le da la bienvenida al mundo espiritual. Ese es el Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Transitemos hacia el cielo que tanto anhelamos, abrazando la justicia de Dios como manual de vida para nuestro camino hacia el cielo tan anhelado por toda la humanidad. Colaboremos nosotros, que nos consideramos conocedores de la vida espiritual, de que Él está ahí presente, esperando por cada uno de nosotros, sonriendo, mirándonos como hermanos que nos ha considerado siempre. Que el Maestro amado, en su generosa y maravillosa, extraordinaria presencia en cada uno de nosotros, nos dé la paz, el amor y la alegría que tenemos
de ser espíritas cristianos. Que Jesús nos acompañe en todo este proceso maravilloso del primer mes espírita mundial. Aquí desde Paraguay, nuestro cariño fraterno a todos y seamos bienvenidos hoy, mañana y siempre.